Buenas noches, hermanos. Qué bendición poder compartir con ustedes un día más, poder meditar en el Señor, poder tener este precioso devocional. Este devocional que compartimos con ustedes de la palabra del Señor. Es una bendición, es un gozo que podamos un día como hoy, 1 de mayo, después de descansar y hacerle honor a este día de trabajo, poder esta noche compartir este devocional en familia. Seguimos haciendo iglesia en casa. Iglesia en casa. Así que bienvenido a esta transmisión, a este momento de bendición, este momento en el que podemos tener un tiempo de reflexión. Cuando meditamos en la palabra del Señor es como vernos en un espejo, es como vernos en el espejo y como proyectarnos a nosotros mismos y vernos. Y qué maravilloso es cuando podemos ver lo que somos en ese espejo que es la palabra de Dios y tener una manifestación gloriosa de Dios en nuestra vida para un cambio significativo en nosotros. Porque eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nutre, la palabra del Señor llena y la palabra del Señor cambia y transforma. Buenas noches, hermanos, buenas noches a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a todos. Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Permítanme que oremos. Oremos un momento para encomendar este momento, este tiempo al Señor. Quizás usted tuvo este día, un día difícil también, un día difícil. Pero qué bueno es poder beber de esa agua del Señor. Qué bueno es poder alimentarnos en el Señor y ser animados, ser inspirados a levantarnos y a seguir. El mundo es de batallas. El Evangelio no promete que las cosas serán fáciles. Es más, el Evangelio antes alude a una batalla, a dificultades, a pruebas, pero con la gran diferencia que ahora vamos con el capitán adelante, con el sumo sacerdote adelante por nosotros. Así que anímese y levántese en este tiempo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias una vez más. Te bendecimos, Señor. Reconocemos tu señorío en nuestro medio. Reconocemos tu señorío en nuestra vida, tu presencia en nuestra vida. Gracias por el llamado que nos has hecho. Gracias porque un día, Señor, abrimos nuestros ojos. Prestamos atención con nuestros oídos y nuestro corazón estuvo atento y presto para ti. Señor, obra poderosamente en cada vida, en cada familia, en cada persona. Bendice a cada creyente, Señor. Al que no ha llegado a tus pies, pedimos que hables a su corazón, que le cambies y que le transformas, porque hoy es un día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy es día en el que tienes un plan para ir al rescate, Señor, de un perdido. Por eso te bendecimos y te damos gracias en esta hora. Hoy es una noche de restauración, de restaurar nuestra comunión, de restaurar nuestro compromiso, de afianzar un llamado a nuestra vida. Te honramos y te bendecimos, Jesús. Amén y amén. Quiero saludar en esta noche a hermanos que se han conectado con nosotros. Me da una alegría poder verles y saludarles. Me da gozo a Julio Vázquez. Julio, que el Señor te bendiga, tu vida, tu familia.
Nuri Chica, Dios la bendiga, hermana Nuri, Over, Marulanda, Alejandro Boes, Gloria Arcila, Yuli Serna, hermanas, Dios las bendiga. Claudia Bedoya, bendiciones. Viviana Pino, Dios la bendiga. Yoli Serna, Janet González, Yasmin Estrada, bendiciones. Rosa María Botero, María Eugenia Arcila, Abel Jiménez, Marlene Estrada, Consuelo Valencia, hermana, bendiciones. Erika Benítez, bendiciones. Y todos los que se han conectado, todos los que en esta hora sacan su tiempo, sacan un tiempo de meditación de la palabra. Usted tuvo hoy muchas horas en el día, muchas horas. Llevamos ya, yo creo que llevamos ya 18 días de esta, 20 horas de este día. Y quizás no ha sacado un espacio para Dios en este día. Quizás en este día no ha meditado en sus caminos, en lo que Dios tiene para usted. Pero bueno, vale que se haya conectado y que haya en esta hora sacado un espacio para el Señor. Sacado un espacio para el Señor. Así que muchas bendiciones para usted. Otra vez quiero pedirles, hermanos, que le den compartir ahora, si puede, a este video. Que le den compartir a esta transmisión, porque alguien en esta hora necesita la voz en su corazón, una palabra que le levante. Alguien en esta hora está tan perdido que necesita encontrarse con el Señor. Así que yo le invito a que déle compartir, porque esta noche Dios hará un milagro en alguien. Dios abrirá los ojos espirituales de alguien. Dios traerá a alguien con cuerdas de amor a su presencia. Quiero, hermanos, anunciarles algo más, decirles que este próximo domingo vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a celebrar la Santa Cena como la hicimos hace un mes. Así que consígase pan y consiga uva para que haga un zumo de uva, un jugo de uva, o consiga zumo. Y este próximo domingo estemos en casa participando de la Santa Cena. No vamos a dejar de hacer nuestras actividades cristianas. Entonces le motivo para que tenga esto preparado para el domingo, así como hace un mes que fue una bendición. Aún en la distancia, el Señor bendice y el Señor se glorifica. Lo otro que quiero decirles, hermanos, es que mañana tenemos ayuno. Mañana hacemos ayuno desde nuestras casas, de 8 a 12 del día. Vamos a estar teniendo un tiempo de meditación de la palabra. Por WhatsApp vamos a estar enviando mensajes, oraciones. Si usted tiene una petición que quiera que quiere que oremos mañana y se la hagamos llegar a los hermanos que oran con nosotros, mándenos su petición de oración, que vamos mañana a tener un espacio para orar por usted. Así que mándenos su petición, si quiere por este medio o si tiene nuestro WhatsApp para que por ese medio lo haga llegar. Mañana nuestro ayuno. Y lo mismo, seguimos en la lectura de la palabra del Señor, edificándonos con la palabra del Señor. Comenzamos a leer el libro de Números, Estos días leímos el libro de Levítico, estuvimos meditando sobre este gran libro. Estoy seguro que muchos de ustedes no tenían idea de cosas que habían allí, pero como Dios habla de un libro escrito hace alrededor de unos 4000 años y tiene relevancia y vigencia para hoy. Esos libros fueron escritos como para usted. Ahí está la instrucción de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo muestra eso a Jesús? ¿Cómo muestra a nuestro Salvador? Así que le motivo para que siga leyendo la palabra del Señor. Y mientras algunos van llegando, otros a la transmisión, vamos a meditar en esta noche lo que nos dice la palabra del Señor. Dios habla a través de ella. Revela sus planes gloriosos para nosotros. El que está cansado, el que está atribulado, venga a Cristo. El que está sin esperanza, lea la palabra de Dios.
Y allí encontrará las promesas de Dios, encontrará las exigencias de Dios, encontrará el camino de Dios para llegar a la redención y salvación que Él nos ha dado en Cristo. Así que lo único que usted tiene que hacer es una sola cosa: abrir su corazón a Dios, disponerse para Dios. ¿Y sabe qué? Él hará el resto. Si la gente perdida y atribulada en este tiempo conociera la fuente de agua viva que hay en Jesús, no estuviera perdido, estuviera con el gozo y con la paz en su corazón. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio de Dios: cambiar y transformar. En esta noche quiero compartir con usted la urgencia del Evangelio. La urgencia del Evangelio. Es urgente hoy en día. Hoy es urgente que el Evangelio vaya a todo lugar, que vaya a cada rincón. Por algo está ocurriendo esta pandemia. Porque si bien físicamente no podíamos ir a lugares a predicar, hoy en día hay millones y millones de cristianos por todo el mundo predicando y anunciando el reino de Jesucristo a través de estos medios. ¿Quién diría que lo que no hicimos físicamente, que no fuimos al monte, que no fuimos a las cascadas y a los ríos, pues ahora la palabra del Señor está llegando a los rincones más recónditos de este mundo a través de la tecnología? Y sabe que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el conocimiento de Dios será grande, inmenso, como las aguas cubren la mar. Hoy es un tiempo de que el Evangelio llegue con urgencia a cada persona. Que el Evangelio llegue con urgencia como una respuesta al que está sufriendo, al que está victimizado, al que está en tinieblas. Que el Evangelio de Jesucristo llegue con urgencia. Y esa es la respuesta del Evangelio. El Evangelio es urgente. Es urgente que hablemos del Señor. Es urgente que abramos el corazón a Jesús. Es urgente que usted cambie su modo de vivir a través del Evangelio, a través del Evangelio de Dios. No hay una palabra, no hay un contexto, no hay argumentos más poderosos que la palabra de Dios en un tiempo como hoy, con tanta relevancia y que llega con urgencia. ¿Sabe qué es lo grandioso de la palabra del Señor? Que no se tardan, que no se demoran, que el Evangelio de Jesús llega con urgencia y con contundencia. Muchos lo rechazan, muchos lo ignoran, pero quienes abren su corazón al Señor encuentran cómo ese Evangelio es de poder y cómo es la palabra más significativa y la palabra más avasalladora en el tiempo de hoy. Quien abre el corazón a Jesús, quien abre el corazón a Jesús, Jesús lo transforma y Jesús lo cambia. Déjenme leer un pasaje. Una palabra del Señor, de un evangelio con urgencia, que llegó en el momento en el que debía de venir ese evangelio de Dios. Y esa urgencia del evangelio tiene tres cosas: tiene una misión, tiene una necesidad y tiene una predicación. Misión, necesidad y predicación en la urgencia del evangelio para hoy. Es urgente que el Evangelio toque su vida. Es urgente que el Evangelio llegue a su hogar. Es urgente que usted reciba el Evangelio como una respuesta a una vida triste, a una vida difícil. Lo más urgente que usted puede hacer en este día es recibir el Evangelio de Dios. No espere a que este aislamiento se acabe. No espere que la solución va a llegar de otro lugar. Es urgente que usted en este momento se someta al Evangelio de Dios. Déjeme decirle cómo llegó con urgencia el Evangelio. Dice en Marcos capítulo 1. En el versículo 12 dice: luego
el Espíritu impulsó al desierto. Luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. Después Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Por supuesto está hablando de Jesús. Por supuesto está hablando de la misión de Jesús en esta tierra. Note que Jesús, antes de comenzar el evangelio, él sabía cuál era su misión. Él sabía que había venido. Por eso dice Juan 3:16, que fue enviado por su Padre para todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa era la misión de Jesús. Y dice en el versículo 12 que está en el desierto. El desierto en la Biblia es sinónimo de prueba, es sinónimo de dificultad, pero es el lugar donde se prueban los verdaderos hombres. Es el lugar donde se prueba el verdadero carácter de la persona. Es el verdadero lugar donde se forman los grandes ministerios en el desierto. Jesús desde luego sabía cuál era su misión. Sabía a qué venía. Y antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto y tuvo una lucha, una crisis espiritual terrible, tentado por Satanás mismo. Dice que estaba con fieras. Alguien puede desistir de ese plan. Muchos que vienen a Cristo no son capaces de continuar en el primer obstáculo y dificultad que tienen. Pero aquí Jesús prueba su misión. Su ministerio es probado en este lugar. Qué glorioso mirar la vida de Cristo. Mirar la vida del Salvador, ejemplo para nosotros, que en medio de la crisis y de la adversidad no echó atrás su misión. El plan de Dios no lo echó al traste, no lo tiró a la basura. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que volvemos atrás, nos olvidamos del propósito de Dios, de la misión de Dios con nuestra vida y volvemos atrás. Aquí las circunstancias adversas no le hicieron ir atrás. Note la batalla espiritual con Satanás, tan terrible, tan tremenda. Pero dice luego que va a Galilea. Y con la primera noticia que se encuentra es que su primo ha sido encarcelado. Juan el Bautista era su primo. Aquel que había dicho que no era digno de desatar ni las sandalias de sus pies. Aquel que dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahora está entre nosotros. Y le dan la noticia de que su familiar, una crisis familiar, se encuentra encarcelado. Y días después fue fatal, porque Juan el Bautista es decapitado. Qué noticia tan desalentadora para Jesús comenzar su ministerio. En medio de la crisis, en medio de las dificultades, con Satanás hostigando y las fieras. Y luego un problema familiar, pero así entiende cuál era su misión. Muchos con las pérdidas de seres humanos, muchos con las pérdidas en una relación, en un negocio, ¿sabe qué hacen? Vuelven atrás y cuestionan su llamado, y cuestionan el propósito con el cual Dios les ha llamado, y cuestionan su misión. Pero ¿qué humanidad la de Cristo? Este es el Cristo siervo,
Ese es el Cristo hombre, que no se olvida del propósito y la misión, y que nos inspira a nosotros a no dejar nuestra misión y nuestro propósito en la vida, y a continuar adelante frente a las adversidades y los momentos más a continuar y no menguar, porque tenemos un problema, porque quedamos sin trabajo. Algunos frente a la pandemia han cuestionado a Dios. Algunos frente a esta situación han dicho, ¿y dónde está Dios? Déjeme decirle que usted tiene que abrir sus ojos espirituales para ver a Dios y para entender que es Dios mismo el que está anunciando y el que está advirtiendo que esto está bajo su mano poderosa. Esa es la misión de Cristo. No se doblegó frente a ninguna adversidad. Le pregunto a usted esta noche si frente a los problemas y luchas y dificultades que usted tiene, se olvida quién es usted. Vuelve atrás, renuncia a sus propósitos. ¿Cómo es su misión? Dice que está en Galilea. Note que está en Galilea. Allí hay una profunda necesidad. Allí hay un mundo en crisis. Allí hay sordos, hay mudos, hay cojos, hay leprosos, hay enfermos. Eso dice la palabra del Señor en el versículo 14, dice que Juan fue encarcelado. Había injusticia social, había violencia, había derramamiento de sangre, habían enlutados allí en Galilea. Bien, Galilea representa nuestro mundo, un mundo perdido, un mundo sin esperanza, una necesidad sentida, porque es urgente que el Evangelio de Dios llegue hoy, porque hay un mundo necesitado, porque hay un mundo que clama, que por todo lugar reclama esperanza y salvación. Hay un mundo necesitado, hay un mundo en crisis. Este mundo, si nosotros lo vemos, por donde lo veamos, está patas arriba. Este mundo está necesitado. Así que este mundo está necesitando gente con una visión. Gente que renueve su visión, su llamado y su compromiso en el Señor. Gente que se levanten, cristianos que anuncien y muestren la gloria de Dios y que frente a las circunstancias no se olviden que el Evangelio es urgente para hoy, para cada persona, y que nosotros somos llamados en esa misión de Dios, en ese propósito de Dios, a un mundo necesitado, a un mundo que necesita, una familia que necesita, unos hijos nuestros que necesitan ser transformados por el poder de Dios en sus vidas, que les cambie, que les haga ver el mundo diferente. Eso es lo que hace el Evangelio. Cambia las perspectivas y las proyecciones y aún los planes más absurdos de la vida son controvertidos cuando viene la palabra del Señor. Si algo nos hace ver este mundo, es que necesita de Dios. Si algo refleja su vida, es que usted necesita de Dios poderosamente. Si algo necesita su familia tiene la necesidad de una visitación profunda de Dios. Su familia necesita que Dios le visite. Usted necesita que Cristo venga y le visite con un evangelio urgente. ¿Sabe que el evangelio de Marcos es el evangelio de la acción, Es el evangelio donde Jesús dice, por lo menos casi 50 veces dice en la palabra, que Jesús inmediatamente fue a un lugar, que salió para este lugar, que Jesús estuvo al instante en tal parte, que en un momento está aquí y en la mañana está en otro lugar. Y de inmediato, al instante. El término de ese accionar ahí es euteus. ¿Sabe que la palabra eu es acción y teos es Dios? Es decir, Dios en acción,
Dios comprometido con el hombre, Dios comprometido y en acción para ir a salvar, para ir donde el cojo, donde el mudo, donde aquel que no tiene esperanza. Cuando fue donde la mujer samaritana a salvarle y a levantarle, una mujer llena de problemas, vacíos y sin esperanza en su vida, era Dios mismo actuando. No fue una casualidad que él se sentó a pedirle agua. Era la visitación de Dios en esta mujer. Así que ese Dios que actúa es ese Dios que quiere visitar tu necesidad y tu problema a partir de este día. El Evangelio de Dios es urgente para hoy, para allá, para cambiar, para restaurar nuestra vida. ¿Y por qué es urgente el Evangelio de Dios? Porque el Evangelio de Dios llega con el contenido de una predicación completamente diferente y transformador. Note cuál es esa predicación. ¿Y por qué esto valida que el Evangelio sea urgente para el hombre de hoy? Para el hombre escéptico, para el hombre que cree que el mundo se ha superado tanto que la idea de Dios ha pasado a la historia, que Dios no tiene cabida en este mundo. Algunos han llegado a una idea de que el mundo ha madurado tanto que no necesita de Dios, a una autonomía tan radical y tan humanista que ha desplazado a Dios y ha sacado a Dios de este mundo. ¿Sabe por qué tantas calamidades? ¿Por qué tanta tragedia? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tantas violaciones? ¿Por qué tantos gobiernos injustos? ¿Por qué tanta muerte en este mundo? Porque hemos desplazado a Dios. Porque el hombre ha sacado a Dios de este mundo y han legislado para sacar a Dios y para meter ideas en contra de Dios. Y las cartillas y los manuales, muchos desplazan a Dios. ¿Sabe qué hace Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es con el Evangelio. La respuesta de Dios es con su palabra. La respuesta de Dios es con su amor a un mundo que ama, en un mundo donde Dios está buscando personas con un Evangelio que es urgente para el hombre de hoy. Es decir, que el Evangelio, la palabra de Dios, es actual, es vigente para el hombre de hoy y tiene un contenido profundo. Tiene el mejor contenido filosófico que hombre alguno pueda concebir en su corazón. La filosofía no cambia tanto como la palabra de Dios. La psicología no transforma como transforma la palabra de Dios. El contenido de esta predicación es diciendo, dice el versículo 15, que Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Note esto, lo que Jesús dijo hace 2000 años. Dijo que el tiempo se ha cumplido. ¿No le parece que el tiempo se ha cumplido en el día de hoy? Esas palabras de Cristo hacen eco en el día de hoy. Nuestra predicación para el hombre pecador es: el tiempo se ha acercado. El tiempo de Dios se ha cumplido. Todo está listo. Todo está listo para el cumplimiento, para el fin, para que Cristo venga. Eso tenemos que predicarlo hoy. La iglesia no puede estar tan entretenida. El cristiano que profesa una fe genuina y auténtica en el Señor no puede estar tan desconectado, tan desligado para no ver el cumplimiento de la Biblia en el día de hoy. El tiempo de Dios se ha cumplido. En el día de hoy, el tiempo de Dios se ha cumplido. Hoy vemos todo lo que Jesús dijo. Habrán pestes, hambres, guerras, nación contra nación, reino contra reino, el Padre contra el Hijo y el Hijo contra el Padre. Todo se ha cumplido. Esta noche usted es profeta de Dios. Usted dice al hombre que necesita con urgencia el Evangelio que se arrepienta, porque el tiempo de Dios se ha cumplido. Lo segundo de esa predicación
de un evangelio urgente es que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Y esto tiene vigencia en nuestro presente y en nuestro futuro. El reino de Dios está cerca. ¿Sabe que el reino de Dios que se acerca es Dios mismo que se acerca? Y no es cualquier reino. No es un reino de injusticia. No es un reino de vanidades. No es un reino de monopolio. Es un reino que reivindica al ser humano. Es un reino que levanta. Es un reino que reestructura lo que está caído. Lo que no tiene cimientos le pone base y lo pone a andar. Lo que está muerto le da vida. Lo que está sin esperanza, sin luz, en tiniebla, lo pone a marchar bajo la esperanza de Jesucristo. Este reino de Dios que se ha acercado es un reino de Dios que confronta, que le dice al hombre pecador: arrepiéntase, que le dice a aquel que está en tinieblas: venga a la luz, que le dice a aquel que tiene sed: venga a la fuente de agua viva, y aunque estés muerto vivirás. Este es el reino de la resurrección y la vida. Ese es el reino que saca de todo error, de toda mentira. Ese es el reino que saca de la esclavitud aquel que está en pecado, aquel que por años no ha podido vencer su vicio y es esclavo del pecado, es enfermo mental en el pecado. Este es un reino sanador. Este es el reino que sana. Este es un reino que nos lleva a una verdad tan absoluta y redentora de la vida. ¿Sabe a qué se ha acercado el reino de Dios en este tiempo? A redimir al hombre perdido, a establecer un puente entre Dios y el hombre por medio de Jesucristo. Hay una barrera que ha separado al hombre de Dios. Esa barrera es el pecado. Esa barrera es la inmundicia. Con su muerte establece un puente para que todo perdido ande y camine por ese sendero de Jesucristo y sea un hombre redimido, y sea un hombre restaurado, y sea un hombre bienaventurado. ¿Sabe que el bienaventurado es aquel que tiene hambre de Dios? Por eso, esta noche, venga Jesús con todo su corazón. El evangelio es tan actual, es tan vigente, pero el evangelio es para aquellos valientes que se levantan y toman la cruz de Jesús y que lo siguen y que entregan su corazón. El reino de Dios no es, definitivamente el reino de Dios no es para los que no buscan a Dios. El reino de Dios no es para los que no oran. El reino de Dios no es para los que no buscan la palabra. El reino de Dios no es para los que no toman la palabra de Dios como la norma de sus vidas. El reino de Dios no es para aquellos que no obedecen la palabra de Dios. El reino de Dios no es para aquellos que están conformados con este mundo, que en vez de estar hechos a imagen y semejanza del reino de Dios, están hechos a imagen y semejanza de este mundo. Y así hay muchos creyentes. Hay muchos creyentes que están tan conformados con este mundo, que no han entendido la urgencia del evangelio de hoy. Esta noche es urgente que usted cristiano, que usted creyente, que usted dice haber recibido de Jesús, no se conforme con este mundo. Que valore la santidad en Cristo Jesús, que valore los principios de la palabra. La predicación es que cumplido, es que el reino de Dios está cerca. ¿Sabe qué más dice ese reino de Dios? Esa predicación dice: arrepiéntete y cree en el evangelio. Arrepiéntete y cree en el evangelio. El hombre de hoy cree que no tiene de nada de qué arrepentirse. Está tan conforme el hombre de hoy, todo lo que hemos conquistado, todo lo que hemos logrado. Cuando miramos para atrás y vemos todo lo que hemos superado, el hombre piensa que es autosuficiente, que no necesita de Dios.
que no necesita arrepentirse. Pero ¿saben? La palabra de Dios, cuando descubre al hombre, le hace entender que necesita profundamente de Dios, que está necesitado de Dios profundamente, porque el hombre tiene un vacío en su corazón y ese vacío no es llenado con absolutamente nada en su vida. El vacío en su corazón solo se con Jesucristo. Jesucristo viene, pincha la vanidad del corazón, esa vanidad que es como un globo inflado, y cuando Cristo viene, pincha esa vanidad, estalla esa vanidad y deja vivir a Cristo en su corazón. Esta es una noche para arrepentirse. Esta es una noche para vivir en el arrepentimiento de Dios. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es un cambio de formación, es dejar a un lado todo el pasado, es un nacer de nuevo. Algunos están muertos en vida. ¿Quiere volver a vivir? Arrepiéntase y crea en Jesús y su vida cambiará. Su vida cambiará. Su vida será llevada por sendas de bendición. El reino de los cielos, dice la palabra del Señor, que lo arrebatan los valientes. Este tiempo se necesita que cristianos con urgencia sean valientes y muestren la realidad del reino de Dios aquí en la tierra. Esa es la realidad para usted como cristiano. Esa es la realidad para nosotros en el día de hoy. Vivir bajo el reino de los cielos, sometidos bajo el reino de los cielos. Hay mucha cobardía en el día de hoy, pero ¿saben? La palabra del Señor dice que no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio, de poder, de amor y de dominio propio nos ha dado el Señor. Por eso es urgente que usted viva hoy bajo el reino de los cielos. Es urgente que usted venga a Jesucristo. Es urgente que usted se arrepienta y venga a Jesús. Y entenderá la dinámica del Evangelio transformadora, restauradora y que da vida al corazón. Que cambia de muerte a vida, de la desesperanza a la esperanza en Jesús. Esta noche venga a Jesús. Oremos al Señor. Oremos a Jesús porque el Evangelio ha llegado en el día de hoy al necesitado, al quebrantado, al que está enlutado. Eso es lo grandioso del Evangelio. Permítame, ore al Señor, allí donde está. Si puede, cierre sus ojos, conéctese con el Señor. Lo primero que usted le va a decir al Señor es: Señor, perdóname por dar lugar a una vida miserable, a una vida de esclavitud, a una vida de pecado. Así tenemos una vida de pecado, no de errorcillos, no de imprudencias, sino de pecado. Hemos sido pecadores, hemos blasfemado contra Dios, hemos ofendido a Dios. Muerte. Señor, perdónanos, pero gracias por Jesucristo, que trajo con urgencia el Evangelio de Dios, que se vino apresuradamente a este mundo necesitado. No claudicó frente a su visión y frente al plan, sino que miró a este mundo necesitado y se apresuró inmediatamente a venir a salvarlo. Salvación que le costó la muerte en la cruz para darnos vida. Señor, te recibimos como Señor y Salvador. Permítame hacer una oración esta noche. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, permítame hacer una oración con usted. Una oración que es urgente que usted la haga esta noche. Es urgente que usted reciba la salvación en el día de hoy. Repita conmigo esta oración. Si usted desea ser salvo, es entrar a Dios,
el Señor llama, invita y abre las puertas para los que quieren entrar en su reino, porque muchos se quedarán afuera. Así que si usted quiere hacer conmigo esta oración de salvación, cierre sus ojos ahí donde está y de todo corazón repita conmigo: Señor Jesús, te entrego mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero Jesucristo en la cruz del Calvario me da vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Borra mis pecados con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Recibo, Señor Jesús, gracias por la salvación que me das. Abro mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que yo pueda estar en los salvos. Gracias, Jesús, por la salvación, por la gracia que me das. No la merezco. Soy un vil pecador. Pero por tu gracia y misericordia recibo tu perdón. Amén. Amén. Señor, bendecimos cada vida, cada persona. Gracias porque la salvación ha llegado a alguien. Gracias, Señor, porque hoy es un día de salvación. Bendecimos las vidas, bendecimos las familias. Que tú obres y que tú intervengas. Señor, opera un milagro de salvación en esta hora. Opera un milagro de sanidad. Creemos en el Dios de lo imposible. En el Dios que reinvierte toda posibilidad humana en su gloria. Señor, bendice cada vida. Bendice cada hermano. En cada lugar, en cada rincón, Señor. Que tu palabra llegue en esta hora, Padre, y nos sane y nos santifique para honra y gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Hoy es noche de salvación para muchos, para el que lo necesitaba, para el que estaba esclavizado por el pecado, para el que tenía una vida rota. Hoy es noche de salvación porque hay un evangelio que ha llegado con urgencia al que lo necesita y al que lo recibe con todo el corazón. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones, un abrazo para todos. Hermano, nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana. 10 de la mañana, próximo domingo. Que Dios le bendiga.